Hola a todas nuestras madres verdaderas y chicas verdaderas que están por ahí. Bienvenidas a otra dosis de verdad. Yo te voy a pedir, mamá, que estás por ahí, que tú invites a tu hija a que esté junto a nosotros en este tiempo, que vamos a compartir un tema muy importante y que realmente está bien pegado a mi corazón. Voy a abrirles un poquito mi corazón también. Pienso que es una de las cosas que más hace que la palabra se selle en los corazones de otra persona. El poder de los testimonios son muy importantes. Y yo quiero empezar, nuestro tema de hoy de dosis de verdad es: mi pecado no es la gran cosa. Y yo quiero empezar preguntándote eso, a ti madre y a ti chica verdadera, si alguna vez tú has creído esa mentira de que mi pecado no es la gran cosa. Y probablemente eso es algo que nosotros no admitamos o no lo digamos en voz alta, pero muchas veces nuestras acciones demuestran lo contrario, que sí estamos creyendo esa mentira, y muchas veces la persistencia que tenemos en un pecado puede decirnos que realmente estamos creyendo esa mentira. Y el libro de Mentiras que las niñas creen, escrito por Dannah Gresh, ella hizo una encuesta con niñas de 7 a 12 años, muchas, hizo reuniones con madres, con líderes, con profesoras, con un sinnúmero de personas que trabajan con chicas de estas edades para ver qué mentiras eran las principales que estas niñas de estas edades se creían. Y una de las mentiras que creen sobre el pecado es: mi pecado no es la gran cosa. Pero lo más interesante que yo vi es que en el libro de Mentiras que las mujeres creen, escrito por Nancy Lee DeMoss, una de las principales mentiras que las mujeres también creen es que su pecado no es la gran cosa muchas veces. O sea, que no es algo que nada más es de chicas preadolescentes, sino también de mujeres. Y yo creo que todo eso se remonta a Eva, porque Eva creyó lo mismo. O sea, que no es algo de ahora. Eva creyó lo mismo cuando ella comió de esa manzana. Ella creyó que simplemente no era la gran cosa. Pero yo quiero que hablemos un poquito de este tema, de todas las consecuencias que realmente trae creerse esa mentira. Pero una de las maneras en las que las chicas creen estas mentiras es que a veces mienten sobre, por ejemplo, haber limpiado su cuarto o haberse cepillado ya los dientes. Esas fueron una de las cosas que decían las chicas en las entrevistas que le hicieron. 23% de las chicas admitieron que creen la mentira de que su pecado no es la gran cosa. Y la verdad es que yo pienso que muchas más también, pero es algo un poco difícil de admitir. Y creo que está más en el inconsciente de nosotros y en nuestra naturaleza humana. Pero otra manera en que las chicas admitían creer esto y ponerlo por obra era cuando culpaban a sus hermanitos por cosas que ellas hacían. Por otro lado, cuando les respondían a sus padres para atrás. Y yo creo que yo, cuando pienso que tenía esa edad, ¿verdad? Puedo decir que también creí esas mentiras. Y yo, cuando preparaba este tema, que va a ser bien corto, yo decía: Señor, yo quiero que tú me recuerdes qué mentira yo creí cuando tenía esa edad sobre el pecado, o sea, de que no era la gran cosa. ¿Qué acción yo hice? Recuérdame cómo yo enfrenté eso. Y el Señor me trajo a la mente instantáneamente un momento en el que yo tenía como 8 años y yo estaba en el colegio, y recuerdo que había una compañera mía y yo, que ella había traído una cámara. Y cuando eso, señores, las cámaras eran wow, la gran cosa, porque no es como ahora que tú puedes tirar una foto con tu celular. No. Antes yo creo que los celulares ni tenían cámara, y si tenían, de verdad eran muy malas. Pero nada,
recuerdo que mi amiga había llevado esa cámara y yo estaba súper emocionada, estábamos hablando de eso y entonces nuestra profe también estaba muy emocionada porque ella quería una cámara. Y nosotras dijimos, pero vamos a decirle a la profe que le compramos una. Y nosotras nos pusimos súper contentas. Ay, sí, vamos a decirle eso. Bueno, señores, nosotros le dijimos eso. Y nuestra profe se puso súper emocionada y nosotros estábamos como que, wow, sí, no hay ninguna consecuencia en esto. Pero recuerdo que mi profe fue a donde mi mamá a darle las gracias. Bueno, señores, qué vergüenza, ¿verdad? Cuando mis padres me sentaron, recuerdo que ellos me sentaron los dos con la psicóloga del colegio y me explicaron la gravedad del asunto, que yo entendí realmente lo que mi pecado era, lo que yo había cometido. Que yo recuerdo que vi a mi profe llorando por cómo ella se había sentido tan avergonzada, que ella se sentía avergonzada, sino que se sentía herida porque 2 de sus chicas le mintieron. Yo, de verdad, miren, yo me sentí tan mal y en ese momento yo entendí la gravedad de mi pecado. Y yo recuerdo que yo me sentía ese pecado me llevó a tanta culpa, tanta vergüenza. Yo no quería ver a mi profe. Pero en ese momento, mis padres fueron claves, porque ellos no me confrontaron con mi pecado, claramente, pero no me lo hicieron en una manera que fuera como que tú eres la única que ha pecado. Nosotros nunca hemos pecado de esa manera, no. Me extendieron mucha gracia y creo que eso fue clave, pero también mi profe me extendió mucha gracia. Pero en ese momento yo entendí que el pecado nos separa de Dios, porque me separó de Dios. Yo, me sentía como que no quería ni siquiera orar, me sentía tan mal, pero mis padres fueron clave y me separó también de mi profe. Y quiero que eso lo entendamos. El pecado no solamente nos separa de Dios, sino que también muchas veces nos separa de personas que queremos. Así que eso fue algo que les conté de mi vida, ¿verdad? Que me pasó. Pero yo pienso que también eso, cuando pensamos en Eva, le pasó lo mismo. Porque ella creyó la mentira, ¿verdad? Comió del árbol. Pero, ¿qué pasó? Su relación con el Señor cambió. Ella se separó del Señor porque algo que antes era como que el Señor salía a llamarla y ella salía a su encuentro. De repente, ¿qué pasó? Ella se escondió. Le pasó lo mismo que a mí. Yo estaba avergonzada. Yo no quería ver a mi profe. A mi profe, que yo amaba, que todos los días llegaba y le daba un abrazo, le pasó lo mismo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener súper pendiente sobre el pecado, que nos separa de Dios y también muchas veces de los demás. Y algo que también tenemos que saber sobre el pecado es que todos los pecados son iguales para el Señor. Porque yo pensaba que, bueno, esa mentirita, bueno, eso es algo súper pequeño, como que eso, mira cómo la estaba haciéndose sentir bien en el momento. La profe tiene una consecuencia. Toda mentira, todo pecado tiene una consecuencia y sobre todo nos impacta. Aunque las consecuencias a veces de unos pecados son mayores que otras, todos los pecados nos impactan a nivel espiritual y a nivel emocional. Y yo quiero que nosotros leamos una lista que tiene Nancy Lee DeMoss sobre algunas consecuencias del pecado, que a mí me encanta, de verdad. Esta lista, yo me acuerdo que la leí cuando era joven y se ha quedado siempre en mi corazón. Y cada una de estas cosas que ella dice sobre el pecado tiene una cita, pero no las voy a leer porque sería mucho. Pero ella dice: el pecado nos roba el gozo, el pecado nos condena, el pecado trae culpa, el pecado le da poder al enemigo, el pecado apaga el Espíritu Santo en nosotros, el pecado trae daño físico, el pecado trae dolor a nuestro corazón, el pecado rompe a otros pecados, el pecado rompe nuestra amistad con Dios, el pecado produce miedo y el pecado nos hace esclavos. Y realmente, cuando nosotros creemos esa mentira de que el pecado no es la gran cosa,
muchas veces nosotros también somos tentados a creer otra mentira que es: no necesito decirle a nadie sobre mi pecado. Pero realmente la palabra nos dice, y quiero que lo leamos, la tengo por aquí. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Así que podemos ver que el pecado trae todas estas consecuencias que le leí, pero la confesión nos hace alcanzar misericordia. La confesión hacia Dios y muchas veces hacia los demás trae sanidad, misericordia, perdón, nos limpia de maldad. Y como dice Santiago 5:16, confesaos vuestros pecados los unos a los otros y seréis sanados. El perdón viene de parte del Señor, pero la sanidad muchas veces el Señor permite que sea a través de su cuerpo, a través de nuestros hermanos. Y eso es algo súper importante. Nosotros necesitamos de nuestros hermanos, y si pecamos necesitamos confesar nuestro pecado y abandonarlo, porque como dice, el que encubre su pecado no prospera. Pero yo creo que lo más importante cuando nosotros hablamos de pecado es hablar de Cristo, porque yo creo que no podemos hablar del pecado sin Cristo, porque no estaríamos contando la historia completa, no para nosotros, los que creemos en su sacrificio. Y mi historia no quedó ahí. Recuerdo ya cuando yo estaba en la universidad, ya era una joven, ¿verdad? Ya me estaba leyendo el libro de mentiras que las jóvenes creen. Recuerdo que yo tuve un encuentro personal con el Señor en el que Él me enseñó realmente lo que era la gracia. Yo había entendido ya la gravedad del pecado en mi vida, lo había experimentado de muchas maneras, pero en ese momento el Señor entonces me enseñó lo que era su gracia. Y aquí viene mi segundo testimonio, y es el que más me gusta. Y fue un momento en el que yo recuerdo que estaba en el carro, yo estaba muy triste, y yo me sentía con tanta culpa. Yo le decía: Señor, es que yo he pecado contra ti tanto, y es como que yo vuelvo a pecar y vuelvo a pecar. Y el Señor me dijo algo que a mí nunca se me ha olvidado, y no es algo que yo lo escribí, no, es que simplemente esas palabras nunca se me han olvidado. Y Él me dijo: Lisa, es que tú nunca vas a poder decepcionarme. Y yo ahí me paré, yo dije: ¿qué? ¿Cómo así? Y les voy a explicar un poquito eso. Pero Él me dijo: Lisa, es que tú nunca vas a poder decepcionarme, porque ya yo mandé a mi Hijo para morir por ti y verte a través de su sangre y hacerte todo lo que yo quiero que tú seas. Y yo dije: Señor, ¿cómo es que yo nunca voy a poder decepcionarte? O sea, yo acabo de pecar, o sea, y señores, es tan grande el Señor que yo ni siquiera me acuerdo por qué yo le estaba pidiendo perdón en ese momento. El Señor me extendió tanta gracia que yo recuerdo nada más la memoria tan bella de lo que Él me dijo, y ni siquiera me recuerdo de mi pecado, gracias a Dios. Pero lo que sí recuerdo es que Él me explicó eso. O sea, yo me quedé así, yo dije: Señor, de verdad, yo necesito que tu Espíritu Santo me revele un poquito más esto. Y Él me explicó que, primero que nada, Él no tiene sus expectativas puestas en Lisa, ni en ti, ni en tu hija. Él tiene sus expectativas puestas en Cristo, y ya Cristo las cumplió todas, absolutamente todas. Así que es como que en ese test, en ese examen, ya nosotros tenemos 100 automáticamente si aceptamos el sacrificio de Cristo. Y como Él me dijo: ya yo morí por ti para verte a través de su sangre, a través de la sangre de mi Hijo. O sea que a mí me gusta explicarle esto a los chicos más pequeñitos. Me gusta explicarles que es como que si el Señor se pone unos lentes rojos, o si cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos ponemos unos lentes rojos, no podemos ver morado, no podemos ver negro, vamos a ver rojo, ¿verdad que sí? Eso es lo que hace el Señor. Él se pone esos lentes de Jesús y nos ve a nosotros. Cuando Él te ve a ti, cuando Él me ve a mí, Él ve a Jesús.
Y eso es lo que Él hizo por nosotros. Pero no se queda ahí, sino que Él me dijo, y hacerte todo lo que yo quiero que tú seas. Y hay un versículo que me encanta, que luego que lo vi, fue que lo pude conectar con esa enseñanza que Él me dijo. Y es el versículo, lo tengo por aquí, de Filipenses 1:6, que dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Lo tengo aquí, miren, en una pequeña palabrita que separa para recordarme, la tengo en mi escritorio, porque esa es la verdad. Yo creo que sí, el pecado impacta de gran manera y el pecado tiene sus consecuencias, pero cuando nosotros vivimos bajo la gracia de Dios, podemos estar confiadas en que al final no se trata de nosotros, no es el esfuerzo de nosotros, sino que ya Cristo lo hizo a través de Él y no a través de nosotras. Así que nada, mis hermanas, yo espero que esto haya sido de mucha bendición para ustedes y que recuerden que tú pongas tu nombre, así como el Señor me lo dijo a mí, Tatiana o Marlene, que la veo por ahí también, que lo pongan para ustedes. Marlene, tú nunca vas a poder decepcionarme porque ya yo mandé mi hijo para morir por ti y verte a través de su sangre y hacerte todo lo que yo quiero que tú seas. Así que nada, mis hermanos, espero que tengan una buena noche y que el Señor las bendiga, y recuerden siempre que su gracia es mucho mayor que nuestro pecado y tenemos victoria en Él. Bendiciones.